definitivamente Felipe II fue el que, y además de que Felipe II se comprometió con el Papa a proteger el protestantismo, todo eso lo hizo decidirse a que en 1585 ataque a Inglaterra. Exactamente, esa parte, qué bueno. Ujú. Era para ver Es si me cuando estaban le poniendo declara atención. la guerra, ¿no? No, sí estamos Cuando poniendo. le declara la guerra. Cuando le declara la Ajá, guerra justamente a Inglaterra, a ¿no? Inglaterra. Con su Y armada invencible con que su, a los 2 días ya estaba deshecha. exactamente, exactamente. Que aquí es un detalle importante, porque además sí es muy curioso, ¿no? Esa parte de la Armada Invencible, porque de principio, para Felipe II, pues fue muy complicado el gobierno de todo lo que tuvo, de todos los territorios. Era problemas tras problemas por todos lados, ¿no? Los de Ajá. Flandes, a Flandes le había dado mucha, digamos, mucha ventaja en el gobierno pues, de ciertos territorios, ¿no? Y el control de las capitanías generales, porque pues de alguna forma de ahí había sido su padre y reclamaban esto los flamencos. A Holanda prácticamente, que serían los Países Bajos, pues no les daba como tal la importancia, pero los holandeses en realidad ya estaban queriendo separarse, o sea, los Sí. holandeses no estaban de acuerdo con pertenecer al reino de España. No le echaste nada. Estaban de No, acuerdo en se pone hasta pertenecer, que se muere. estaban de acuerdo en pertenecer al imperio, al Sacro Imperio Romano Germánico de Carlos V, pero ya no al reino de España, que era el de Felipe II. Entonces, ellos ya están desde antes intentando separarse, intentando independizarse. Que de hecho Inglaterra los apoya en algún momento. También ese es otro meollo, otra parte para el conflicto, ¿no? Entre Inglaterra y España. Entonces, lo que voy es, Felipe II pues tuvo tantos conflictos por todos lados que cuando decide generar este ataque directo a Inglaterra con barcos, ¿no? Así que con las embarcaciones, porque pues al final de cuentas a Inglaterra únicamente podían llegar por mar. Sí. Mencionan que el ataque va a ser por varios frentes. Desde Portugal, desde Lisboa sería uno, desde el norte de España sería el otro frente, y desde Flandes, toda la flota española, ¿no? de Flandes sería un, un tercer frente. ¿Quién iba a llevar pues el control del ataque? Pues estaban ahí que entre que se lo daban a un noble flamenco o un noble portugués, porque pues, los portugueses tenían buena táctica y buen manejo del mar, pero que al final pues, necesitaban o requerían que fueran que fueran los españoles, digamos, ¿no? Los que estuvieran al frente. Entonces, Sí. cuando se dan estos ataques, pues no hay comunicación, no hay buena comunicación, cada quien ataca por donde cree que es más conveniente o por donde en algún momento creyeron que habían acordado que se atacaría. Y bueno, esto sumado al mal clima, a la buena, digamos, flota inglesa, ¿no? Que tuvo buena defensa y que por otro lado, pues bueno, tuvo la suerte de que el clima estuviera de su parte prácticamente, es cuando viene esa tragedia de la flota española. Y que van a decir aquí, los ingleses fueron los que llevaron o los que implementaron el título de la Armada Invencible. Los ingleses. Los ingleses. Pero en Iro burla, ¿no? Exactamente, irónicamente burlándose de la gran armada y de la gran flota española, ¿no? O sea, ahí está tu armada invencible, prácticamente. Era lo que les decían a los españoles. Ahora, todo esto es importante porque ahí no acaba la guerra. Ahí la mayoría, de hecho yo me acuerdo, en la secundaria muchos nos decían que ahí inició la debacle de España, porque técnicamente a partir de esos momentos, pues nunca volvieron a agarrar nunca volvieron a ganar, perdón, una guerra, constantemente entraban en batalla y perdían, el dinero pues se les fue yendo, ¿no?
digamos, todo el recurso. Y sin embargo, en realidad no es del todo así, ¿no? O sea, sí, por supuesto, pues España, digamos, el tope, la cumbre del imperio, del gran imperio español, parece ser que es esta con Felipe II y en estos momentos. A partir de ahí ya no ganan más, pero sí hay momentos en los que se mantienen y en los que siguen siendo potencia. Simplemente que ya no ganan más territorio. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, todo esto para comentarles entonces que justamente el, el conflicto, pues ni siquiera lo termina Felipe II ni Isabel de Inglaterra. El conflicto continúa, todavía Inglaterra, siendo victoriosa en esta batalla, ataca a España, bueno, ataca a Felipe II en Portugal, y sobre todo ataca ahí en Portugal porque entendía que había un bando importante de portugueses que no querían que Felipe fuera su rey. Ah, O sea, recuerden ustedes que Felipe II se convierte en rey porque Se casó. No, porque ¿No? no, se convierte en rey porque era hijo de Carlos. Isabel de Portugal. Sí, exacto. Y en Ah, ese, sí, sí. Carlos V, por supuesto, pero Isabel de Portugal, que Isabel de Portugal, Ajá. que además Isabel de Portugal, fue ¿cómo se llama? La segunda hija del rey de Portugal y que en su momento pues también se convertía en heredera o algunos de sus hijos y descendientes eran o podían ser herederos de la misma, de la misma corona. En ese sentido, también aquí hay que decir que, pues también hay que hacer mención, ¿no? En efecto, que había bandos, o digamos, había personajes que apoyaban a otros herederos, primos de Felipe II. Entonces, esto lo comento para insistir mucho en que, algún bando no quería a Felipe II, Inglaterra se aprovecha de eso, ataca en esas ciudades donde creían que, pues no, por supuesto, no iban a apoyar a Felipe II, y entonces iban a terminar apoyando a, a, este, A Inglaterra. a Inglaterra, y sin embargo no les resultó. Y entonces ahí fueron unas derrotas en favor de el propio Felipe II, ¿de acuerdo? O sea, derrotas de Inglaterra en favor de Felipe II. De Felipe. Ajá. Exactamente. Cuando muere Felipe II en 1598, lo sucede en el trono Felipe III, su hijo. Ajá. Vente para acá, no te quiero yo leleando. Y resulta que perdón, y resulta que Felipe III pues no quería ya más guerra, entendía que ya se había desgastado demasiado las coronas, pues que se había explotado mucho a la población española y portuguesa, y que continuar esa guerra inútil hasta cierto punto, pues era difícil. Entonces, él está buscando sobre todo la paz. Sin embargo, Isabel pues sigue viviendo e Isabel sigue atacando a España en los momentos en los que puede atacarla. ¿De acuerdo? Eso que Ajá. implica que no es sino hasta que muere Isabel de Portugal cuando la Isabel nueva, de perdón, Portugal, no, Elizabeth de Inglaterra. de Inglaterra. Ajá. Sí. Cuando muere Isabel de Inglaterra, cuando Ajá. la sucede en el trono Jacobo I, la sucede en el trono Jacobo I, en Sí. 1603, perdón, en 1603. Y es justamente cuando también Jacobo entiende pues que no, que ya hay un gran desgaste
de la corona, y entonces sí hay que firmar la paz con España. Ajá. ¿De acuerdo? Ahí es donde busca firmar la paz. ¿Quién era Jacobo I? El hijo de María Estuardo, con el delfín, ¿no? Exactamente. Ajá, María Estuardo. Exactamente. Reina de Escocia. O sea que al final Pero es que se lo quitó desde muy chico, doña Isabela. Isabel se lo quita. Pues claro, María Estuardo más bien había muerto, y entonces prácticamente Isabel lo educa en la corte, ¿no? En la corte de Inglaterra, y sin embargo, pues es que no había otro heredero. Se supone que Isabel no había tenido hijos. Sí. Entonces, Ajá. pues no había forma de que alguien más heredara. Entonces, por eso lo entendió así Isabel y dijo, a ver, véngase para acá, Jacobo, porque hay que educarlo. Hay que Lo, educarlo lo educa Isabel, ¿verdad? para que siga reinando. Entonces, exactamente. Prácticamente la educación de Jacobo se da por parte de Isabel. Por parte de Isabel. ¿De acuerdo? Espérenme, es que estoy viendo que los años 1603 hasta... Ayer fue rey de Inglaterra. Espérenme. Aquí está, hasta 1625. Y Hasta entonces 1625, ¿qué maestro? fue rey de Inglaterra. O sea, él fue rey de Inglaterra de Jacobo. 1603 a 1625. Jacobo I. Ajá. Sí. Ahora, Jacobo y Felipe III firman la paz. Ujú. Jacobo III. Jacobo Jacobo I y I Felipe III. y Felipe III firman la paz. Ajá. Exactamente. Exactamente. Son ellos los que firman la paz, ¿no? Ujú. ¿Esto en qué deriva? A ver, vamos a verlo desde este punto. Jacobo I instituye prácticamente en Inglaterra el anglicanismo. ¿A qué voy? O sea, no es que solamente él se convierta al anglicanismo o con él se funde el anglicanismo, sino más bien resulta que él ya lo instituye como una iglesia, ¿no? La iglesia anglicana la fortalece, digamos, la sigue a todo lo que da, y evidentemente evita prácticamente el conflicto con los Protestantes. con los protestantes y sobre todo con los católicos. ¿De acuerdo? Eso es lo importante aquí. O sea, él ya evita ¿La el conflicto instituye con los como una, qué católicos maestro? como una religión, como la religión del Estado. Ya como la religión oficial, digamos. Exactamente. Ya como la Ajá. religión oficial. Así es. Ajá. Sí. Bueno, todo esto, ¿por qué razón? Porque, pues al final, al estar bajo la tutela de Isabel, pues sí era importante, ¿no? Que continuara con digamos, con la dinámica que Isabel había instituido, pero por otro lado, también era importante que mantuviera el poder en Inglaterra. Y para mantener el poder, él entendía que no podía hacerlo, sino más bien, ¿no? Pues ahora sí que, perdón, ahora sí que manteniendo la religión. La religión. Exactamente, o sea, había entendido y había encontrado en la religión anglicana el poder para controlar el Estado, para controlar al Estado de Inglaterra. Ajá. Ahora, ¿todo esto por qué? Todo esto porque se los comento, porque evidentemente Jacobo I, al ser ahora sí que al ser el rey que está instituyendo
en Inglaterra, todo esto, pues empieza a fortalecer el dominio inglés y vamos a decirlo así, en este momento es cuando el poderío de Inglaterra crece. Entendamos que Isabel a lo que se dedicó y lo que logró fue estabilizar al Estado inglés, ¿sí? Ella logró estabilizar Inglaterra y estabilizar la economía y la política en Inglaterra. Entonces prácticamente le dejó una Ajá. cosa contraria que con Felipe II y Felipe III. No es que Felipe II haya sido un mal rey, simplemente pues que era rey de tantos territorios que difícilmente podía tener estable a todos, ¿no? Siempre Ajá. los de Inglaterra, los de Flandes y los de Portugal iban a estar, Molestos, pues ¿no? moleste y moleste, exactamente. Iban a estar ataque y ataque y ataque constantemente. Ok, Ajá. muy bien. Bueno, ¿qué ocurre en Francia en estos momentos? Mm, Vamos a tener guerras de religión en Francia. ¿Cómo, cómo? También vamos a tener guerras de religión en Francia. ¿Se acuerdan que Ajá. habíamos hablado, pues no me acuerdo, bueno, la clase pasada, no, la antepasada, si mal no recuerdo, pero bueno, que habíamos estado hablando de que en Francia, pues estuvo Francisco I, es que de él ya hablamos, ¿no? Muchísimo, cuando estuvo Carlos V Ajá. y Con Enrique. Carlos V. Ya, exactamente. Luego muere Francisco I y lo sucede su hijo Enrique II, ¿sí? Luego lo sucede en el trono Carlos, si mal no recuerdo era Carlos, ay, sí, espérenme nada más. Déjenles confirmo porque por ahí los nombres también se me van, ¿eh? No, no creen que todos. Ah, perdón, Francisco II es el que lo sucede en el trono. Francisco II. Enrique II es el esposo de Catalina de Medici y padre de Francisco II y de Enrique III. ¿De acuerdo? Entonces, Francisco I le sigue Francisco II. Exactamente. Y luego, No, Enrique. Ajá. a Francisco I lo sucede Enrique II. Ajá. Ajá. Y luego a Enrique II lo sucede su hijo, Francisco II. Ujú. Además, también a Francisco II lo sucede su hermano, Enrique III. Ah, ¿Y por qué? Pues porque Francisco II no logra tener hijos. Ah, De hecho, muere chico. Sí, muere Francisco II. exactamente Francisco II y entonces, pues el siguiente en herencia es el hermano. Y el hermano entonces, que se Ajá. llamaba Enrique, pues eres Enrique II. Enrique III, perdón. sí, lo sucede. Ujú. Sí, de hecho, Francisco II es rey de Inglaterra, rey de Francia, perdónenme, es rey de Francia durante un año nada más. Mm, Ay, no, esto ya me hice bolas. A Francisco I lo sucede Enrique II. Ajá, Luego a él lo sucede Francisco II, exactamente. pero muere joven y Sí, después entra Francisco III. Enrique III. que viene a ser su Ah, hermano. Sí, exactamente. Ujú. ¿hermano de quién? De De Francisco Francisco II. II. Ah, ok. Fíjate, ¿estás anotando? ¿Tienes dónde anotar? Sí, estoy anotando. Ok, anota a Francisco I. Ajá, Luego, debajo de él, anotas Enrique a II. Enrique II. Ajá, Debajo de él anotas a Francisco II. Francisco II. Y a Ujú. un lado anotas a Enrique III. Ujú. Ajá, Hermanos. Entonces, esos dos son hermanos. hermano, los Enríquez. No, De los que Francisco anotaste Ah, juntos. de Francisco, ok, de Francisco II y Francisco Enrique II. III. Ajá, Enrique III. Exactamente. ajá, porque no tuvo descendencia. Ujú, Francisco II. exacto. Ok. Ahora,
Después vendrá... Chamacos, Espérenme tantito, es que estoy aquí. traigan su plato hondo, por favor. Perdónenme, a ver, aquí les voy a corregir un poquitito. A ver, no importa, está bien lo que acaban de escribir. Abajo de Ajá. Francisco II, Ujú. abajo de Francisco II, todavía tenemos que meter a un Carlos IX. O sea, ¿ese es otro hijo? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Y es que aquí es donde yo, a ver, aquí es donde no me cuadraba, porque estoy viendo aquí las notas. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Llega Enrique II al poder de Francia y se Ajá. convierte en un rey rencoroso. Él le tenía mucho coraje a Carlos V y a Felipe II, ¿no? Les traía mucho coraje porque pues su padre pues había muerto, ¿no? Y en las guerras españolas. ¿Es el que estuvo medio prisionero de Carlos V? Exactamente. Sí, ¿verdad? Y por esa situación también le trajo mucho coraje constantemente. Y sin embargo, Ajá. contra Felipe II de España, pues sí Ajá. peleó en algún momento, pero más que nada, pues sí, limó asperezas y llegaron a un acuerdo, llegaron a la paz prácticamente, cuando Felipe II se casa con la hija, Isabel de Valois, con la hija de este personaje. Ah, ya. Ajá. Justamente se casa con su hija para firmar el acuerdo y firmar digamos, sellar la paz. ¿Ok? Ajá. ¿Qué ocurre o qué pasa? ¿Qué implica todo esto? Que de pronto él siendo esposo de Catalina de Medici, muere y su hijo, que es Francisco II, no es lo suficientemente mayor como para ser rey. Entonces tiene que entrar ahora sí que al quite, literal, tiene que entrar al quite un regente, Como un regente. Ajá. que en este caso sería Catalina de Medici. Ah, pues, Ajá. Sí, pues ya nada por más ser muy sirve chico, Francisco II. Exactamente. Ajá. A Catalina de Medici le toca enfrentarse a este conflicto religioso en Francia. Todos eran católicos hasta que llega un tal Juan Calvino, que Ah, sí. sobre todo Juan Calvino predica en Austria, y sin embargo, sin embargo, predicando allá en Austria, ¿es en Austria o en Suiza? No, según yo es en Austria. Bueno, predicando ahí en Austria, pues por supuesto que empieza a tener también seguidores franceses. Entonces, a Francia no le conviene, a Francia no le conviene, por supuesto, que el protestantismo entre, porque ya vio lo que está ocurriendo en Alemania y cómo se están dividiendo los estados, ¿no? Y entonces, pues no es tan bueno en este caso que se estén separando. Y entonces Ajá. Catalina de Medici ¿Puedo viene hacer con una todo este pregunta? pleito. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta, Daniel? Sí, dime, Marta. ¿Catalina de Medici también es hija de Enrique II? No, 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 no. ¿O quién es Catalina de Medici? Yo no tengo datos. No, Catalina de Medici es La mamá de Enrique II, ¿no? es la madre de Francisco II. Ah, madre de Francisco II. Ok. Ujú, Y la madre de Carlos IX. ujú. ¿De acuerdo? Ella es hija, a ver si te lo encuentro aquí. Ella es hija de Lorenzo II de Medici, Ujú, ¿No? ajá. señor Ya. de Florencia. Lorenzo II de Medici es el señor de Florencia. Ajá. Muchos nombres, ¿no? Ok, sí. Pero bueno, Ajá. aquí el asunto es que Catalina de Medici,
Es su fue hija de fue reina, Lorenzo. exactamente, es la hija de Lorenzo de Medici, Ajá, fue reina consorte de Francia, en donde pues prácticamente pues ella solita tuvo que enfrentarse a toda esta parte del protestantismo en Francia, ¿no? En ajá. realidad, los tres hijos Dile aquel que baje ya por su de comida. Medici reinaron en Francia. Ujú. ¿Quiénes son los Ajá. tres hijos? Enrique III, Francisco II y Carlos IX. Ujú. A ver, otra vez, maestro. Enrique. Enrique III, Ujú. Carlos IX y Francisco II. Todos son de Francia. Ujú. Así es, todos de Francia. ¿Hermanos? Hermanos, sí, No. sí, ¿Sí? hijos de Catalina, hermanos. Ajá. Así. Y Ajá. de hecho, en un principio no tuvo mayor problema contra los protestantes, Catalina, cuando era regente, pero, Ujú. pero al final, pues nunca entendió, por supuesto, todas las cuestiones teológicas que impulsaban ese movimiento y prácticamente incluso dicen en los textos, ¿no? Que la ira y la frustración la llevaron a ser muchísimo más dura contra ellos, incluso llegando a la matanza de San Bartolomé en 1572, ¿no? En la que fueron asesinados muchos hugonotes. Hugon, Eran los que seguían a Por- Calvino, exactamente, los hugonotes eran ah, los protestantes, eran protestantes. protestantes. Ujú. esta Catalina los mandó matar. Sí, 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 Ah, ya. exactamente. Exactamente. Entonces, pues aquí es importante porque mientras en España y en Inglaterra se están peleando por la cuestión de religión, también en Francia están lidiando con todo esto. No es así, no son grandes conflictos en donde es lo único que rige al reino, pero son conflictos importantes porque en su momento podían llegar a ser más o este, menos grandes, ¿no? Dependiendo cuántos seguidores lograran cada uno de los bandos. Entonces, insisto, Catalina de Medici, pues sí también logró ahí algo relevante, ¿no? Gobernar prácticamente a partir de que sus hijos no tenían la edad suficiente para ser reyes. O sea, se Ajá. convirtieron en reyes Mientras porque estaba tenía, de regente. exactamente, se convirtieron en reyes porque Ajá. tenía que haber un heredero, pero al final ella fue la regente como tal, Ah, ok. ¿de acuerdo? Ujú. Sí. ¿Qué ocurre también en el siglo XVI, en esta época? Una revolución científica. ¿Ya salió bien? Ujú. ¿Qué es la revolución científica? De ideas, de pensamientos. Exactamente. Una revolución, como ustedes saben, son cambios, ¿no? Son transformaciones. Muchos, Ajá. muchos le atribuyen al término revolución también el hecho de que tenga que ser un conflicto armado. Ajá. En este caso, pues no siempre es un conflicto armado. Sin embargo, es un Sí, ¿no? conflicto. Como la revolución industrial, ¿no? Exactamente. O sea, son Ajá. conflictos en donde hay bandos, en donde pues, unos dicen que sí, otros dicen que no, y al final de cuentas se está peleando por un cambio, por una transformación, prácticamente. Ajá. ¿De acuerdo? Ajá. Ese sería, en este caso, una revolución y que también pues, en el siglo XVI, sobre todo, se considera revolución científica, que viene a ser importantísima por todos los conflictos religiosos que están habiendo, los conflictos teológicos, ¿no? En los que se están metiendo, donde Calvino, sobre todo Calvino, ya no diré Lutero, sino Calvino, pues sí están diciendo que quién sabe, a lo mejor que Dios ya tiene predestinado todo esto, que todo lo que se haga no va a modificarse. Lutero, pues al final está diciendo que la iglesia como institución está mintiendo, ¿no? Y entonces está combatiendo
a la institución de la iglesia. Y esto se los vengo a decir porque entonces todas las ideas científicas van a surgir de este conflicto en el cual ahora ya se les está permitiendo pensar, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Ya se les está permitiendo razonar un poco. Ahí está. Recordemos que en el Renacimiento, pues es una época, también el Renacimiento es una época ay, ¿cómo se llama? De poner al hombre en el centro del pensamiento, ¿sí? Antropocentrista. Ujú. El hombre siempre va a ir al frente del pensamiento. Y entonces, pues ya a Dios, las teorías teocéntricas, ¿no? En donde Dios es el centro de todo, pues ya también empiezan a quedar de lado. Para esto, pues como empiezan a ver, también viene el descubrimiento de América, y entonces entienden que la Tierra es esférica, ¿sí? Ya no digan que es redonda, porque redonda ya sabían que era, pero podía ser redonda y plana, que era lo que creían la mayoría de ellos, sino más bien que es esférica. Y en ese sentido, al ver que la Tierra es esférica, pues lo que intentan es convencerse o convencer a los demás, pues de cómo puede, o sea, de qué es lo que piensa el hombre, ¿no? Y lo que existe en realidad. ¿De acuerdo? En esta revolución científica vamos a tener una importante, ahora sí que una importante intromisión de la iglesia. ¿Por qué razón? Pues porque la iglesia solicita que pues, se busquen métodos, se busquen formas de explicar esta redondez de la Tierra. Y entonces colocan a la Tierra en el centro del universo de manera esférica, con todos los astros moviéndose alrededor de ella. ¿De acuerdo? Que ese es el sistema tolemaico. Ajá. La Tierra al centro, pero siendo esférica. Entonces la iglesia prácticamente está pidiendo que al ver este descubrimiento, ahora que todo se centre en que que el planeta es esférico. Exactamente. Pero como que es el centro de todo el sistema, ¿no? Pero es el Es centro lo que de todo el sistema. quieren ellos. Sí, sí, sí. O sea, aquí se está diciendo que es el centro de todo este sistema. O sea, no nada más no nada más del sistema solar, por decirlo así, sino del universo. ¿De acuerdo? Ajá. Ajá. Ok, ahora, en todo esto, pues viene Nicolás Copérnico, que es este que estamos viendo aquí, en donde Nicolás Copérnico tiene su obra de revolución de los cuerpos celestes, ¿no? Es que no sé cómo se pronuncia en latín, Revolutibus Orbius Celestium. Pero bueno, sobre los giros de las orbes celestes, es de lo que habla sobre todo Nicolás Copérnico, ¿no? En donde, en efecto, a partir del Renacimiento y luego combinado con el protestantismo, estos personajes, estos grandes personajes que conocemos en la actualidad, ¿no? Por las grandes hazañas que tuvieron y por lo que dijeron, pues empiezan a lanzar sus ideas. Cosa que no, y aquí lo quiero aclarar porque también ese es un detalle a considerar. No quiere decir que antes no se pensara en esto y que no se supiera incluso. Quiere decir que antes no lo daban a conocer porque la iglesia tenía un fuerte dominio en contra de todos estos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice Copérnico? Que todos los
planetas giran alrededor de la Tierra. Exactamente. Y que los cuerpos, digamos que los planos celestiales, fíjense, vamos a ponerlo así. Copérnico menciona, ¿no?, que existen, que el universo está compuesto de 8 esferas. La última esfera, que es la más lejana, ¿no?, digamos la esfera exterior, consiste en estrellas fijas sin movimiento. El Sol está quieto más bien en el centro. ¿De acuerdo? Mm, Copérnico ya dice ajá. que el Sol se queda quieto en el centro. Los planetas conocidos daban vueltas alrededor del Sol, en No me su acuerdo de propia verla, esfera. Y del centro hacia afuera, o sea, desde el Sol, lo más cercano era Mercurio, luego Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. La Luna, por ejemplo, era una esfera que giraba alrededor de la Tierra. Esto ya lo está diciendo como tal Nicolás Copérnico. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto en esto? Que empieza a decir que giran, pero como círculos, digamos, no como elipses. ¿De acuerdo? Esto lo dice Copérnico. Sin embargo, Copérnico no tuvo tanta fuerza, no tuvo tanto impacto. Y en ese sentido, pues viene justamente toda esta revolución copernicana que pues en 1687 es completada con Isaac Newton. Previo a todo esto, sí hay que entenderlo, porque la revolución científica propiamente de eso habla, o más bien ahí se ha englobado, porque es transformar este modelo de pensamiento, convertir este modelo de pensamiento, donde ya las sociedades ya no están siguiendo las reglas que anteriormente venían siguiendo, en donde pues el Papa es el enviado de Dios, y Dios decidió todo, y pues la Tierra es lo único que se ve, ¿no? O sea, más bien que lo único que se ve es la Tierra. En ese sentido ya están aquí transformando, ¿de acuerdo? Les voy a volver a colgar porque ya se acabó el tiempo. Sí, sí, sí. Ahorita nos conectamos de nuevo. Sí, sí, sí. Sí, sí, maestro. ¿Sí?